¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Así es amigos, como pueden ver en la descripción del video y en la miniatura, hoy vamos a hablar sobre los primeros cristianos de Roma, pero no desde una perspectiva occidental, una perspectiva romana, sino desde un punto de vista oriental, más aún desde el punto de vista de uno de los grandes pastores del siglo I, uno de los grandes pastores del siglo I de la iglesia primitiva. Me refiero a San Ignacio, obispo de la ciudad de Antioquía. Este gran obispo de Antioquía fue el líder de la iglesia oriental en Antioquía, en la parte de Asia, conocido como el padre de Asia. Fue discípulo del apóstol Juan y del apóstol Pablo. Además, recibió también instrucciones del apóstol Pedro en la fundación y probablemente y naturalmente conoció a todos los apóstoles. En ese sentido, este personaje del siglo I no solamente aprendiz, discípulos de los apóstoles, sino que también va a conservar la tradición íntegra. Lo digo porque muchas veces nuestros hermanos no católicos piensan que no existían los cristianos en Roma, que no había una organización cristiana en Roma, que no existían cristianos romanos, que no existían mártires romanos cristianos, que no existía un líder. Tal vez mucha gente no católica tiene un poco de miedo de utilizar la palabra obispo, de decir la palabra papa, les da un poco de escozor, así que voy a utilizar la palabra pastor si es que mejor les integra en la mente, en el corazón. En la iglesia de Roma había ya pastores, había una comunidad fiel y sólida. Y Ignacio, obispo de Antioquía, va a redactar una carta dirigida a la comunidad de los romanos, es decir, a la cabeza, es decir, a un pastor de la iglesia cristiana romana y a toda su comunidad ahí. Dice así esta bellísima carta. Ignacio, que es llamado también Teóforo, a aquella ciudad que ha sido llamada a la misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso que todas las cosas que son por la fe y el amor de Jesucristo, nuestro Dios, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo esta iglesia de Roma digna de Dios, digna de honor, digna de todo para bien, digna de toda alabanza, digna de todo éxito, digna de toda pureza, y teniendo la presidencia frente a otras iglesias en el amor, andando en la ley de Cristo y llevando el nombre del Padre, iglesia a la cual yo saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre, a los que en la carne y en el espíritu están unidos a cada uno de sus mandamientos, siendo llenos de la gracia de Dios sin fluctuación y limpiados de toda mancha extraña. Saludos abundantes en Jesucristo nuestro Dios en su intachabilidad. Este texto o este enlace lo voy a poner en la descripción del video para que ustedes lo lean, lo disfruten. Y esta pequeña introducción, que en verdad es bastante larga, yo les invito a ver las otras cartas de Ignacio de Antioquía, y a ninguna iglesia, porque él escribe a los de Éfeso. Les invito a que lean la carta de San Ignacio de Antioquía a los de Éfeso, donde habla sobre lo importante del culto en la Eucaristía, lo importante del domingo, lo importante de la jerarquía de la iglesia, lo importante de María, que es Madre de Dios, a los tralianos, al obispo de Policarpo de Esmirna, a los de Filadelfia y entre otras regiones de la zona. Y una de ellas es a los romanos. Y hace una introducción tan bellísima acerca de la iglesia de Roma. Es muy triste que haya muchos católicos y no católicos, sobre todo no católicos, que insultan tanto a la iglesia de Roma, pero vemos que desde el siglo I la iglesia romana es prestigiada, es honrada, es la que preside en el amor y en la verdad y en la justicia. Continúo leyendo. Por cuanto mi respuesta de oración a Dios me ha sido concedido
por vuestros rostros piadosos, de modo que, obteniendo aún más de lo que había pedido, porque llevando yo cadenas en Cristo Jesús, espero saludarlos pronto, si es la divina voluntad que sea contado digno de llegar hasta el fin, porque el comienzo ciertamente está ordenado, si es que alcanzo la meta, para que pueda recibir mi herencia sin obstáculo. Porque temo vuestro mismo amor, que no me cause daño, porque a vosotros os es fácil hacer lo que quieren, pero a mí es difícil alcanzar a Dios, a menos que sea clemente Dios conmigo. Porque no quisiera que ustedes se preocuparan en agradar a los hombres, sino a Dios, como en realidad ustedes siempre lo hacen y yo les agradezco, porque no voy a tener una oportunidad como esta para llegar a Dios, ni ustedes si permanecen en silencio, porque podéis obtener crédito por ninguna hora más noble, porque si permanecéis ustedes en silencio y me dejan a mí solo, soy una palabra de Dios, pero si deseáis mi carne, entonces nuevamente seré un mero trigo y tendré que correr mi carrera. Es más, no me concedéis otra cosa que el que sea derramada como una liberación a Dios, en tanto que hay en el altar preparado, para que formando vosotros un coro en el amor, podáis cantar al Padre en Jesucristo, porque Dios ha concedido que yo, el obispo de Siria, se halle en el occidente, habiéndolo llamado desde oriente. Es bueno para mí emprender la marcha desde el mundo hacia Dios, para que pueda elevarme a Él. En este pequeño fragmento, Ignacio relata de cómo él ha sido capturado en Oriente y llevado hacia Occidente, es decir, hacia esta parte de Roma. Más aún, él le pide a la gente de Roma, a la comunidad de Roma, a la iglesia de Roma, que no obstaculice o no vea los medios para liberarlo, sino más bien que se queden en silencio, en oración, y permitan que Ignacio de Antioquía llegue al martirio. Escribe lo siguiente: escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que mi propio y libre albedrío muero por Dios, a menos que vosotros me lo estorben. Les exhorto, pues, amigos, que no uséis de una bondad fuera de la sazón. Dejadme que sea yo entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Desde ahora soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser yo hallado pan puro de Cristo. Antes atraed a las fieras, para que pueda ser mi sepulcro, y que no deje parte alguna de mi cuerpo atrás. Y así, cuando pase a dormir, no seré yo una carga para nadie. Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo, rogad al Señor por mí, para que por medio de estos instrumentos pueda ser hallado un sacrificio para Dios. No os mando nada, cosa que hicieron en su momento Pedro y Pablo cuando estuvieron allí. Ellos eran los apóstoles, yo soy ahora un reo. Ellos eran libres, pero yo soy un esclavo en este momento. Con todo, cuando sufra, entonces seré un hombre libre en Jesucristo y seré levantado libre en Él. Ahora estoy aprendido con mis cadenas a descartar toda clase de deseos. El texto es pequeño en verdad. Quiero leer las últimas palabras para ir concluyendo la orientación del video. Dice así: ya no deseo vivir según la manera de los hombres, y así será si vosotros lo desean. Deséanlo, pues, y que vosotros también sean sensatos. En una breve carta les ruego, y créanme, y Jesucristo os hará manifestante estas cosas, que yo digo de verdad. Jesucristo, la boca infalible por la que el Padre ha hablado verdaderamente, les pido que ustedes rueguen por mí, para que pueda llegar por medio del Espíritu Santo. No os escribo según la carne, sino según la mente de Dios. Si sufro, habrá sido vuestro buen descanso. Si soy rechazado, habrá sido vuestro aborrecimiento. Recordad en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria,
que tiene a Dios como su pastor, en lugar mío. Jesucristo será entonces su obispo, él y vuestro amor. Pero en cuanto a mí, me avergüenzo de ser llamado uno de ellos, porque ni soy digno, siendo como soy el último de todos ellos, y nacido fuera de sazón, pero he hallado misericordia para que sea alguien, si es que llego a Dios. Mi espíritu le saluda, y el amor de las iglesias que me han recibido en el nombre de Jesucristo. No como mero transeúnte, porque incluso aquellas iglesias que no se hallan en mi ruta, según la carne, vieron a verme de ciudad en ciudad. Ahora escribo estas cosas desde Esmirna, por mano de los efesios, que son dignos de todo para bien, y de Crocus también, un hombre que me es querido, está conmigo, y muchos oran también conmigo. Por lo que se refiere a los que fueron antes que yo de Siria a Roma, para la gloria de Dios, creo que habéis recibido instrucciones. Hacedles saber que estoy cerca, porque ellos son todos dignos de Dios y de vosotros, y es bueno que renovéis su vigor en todas las cosas. Estas cosas les escribo en el día 9 antes de las calendas de septiembre. Pasadlo bien hasta el fin en la paciencia esperada de Jesucristo. Vemos aquí un profundo deseo de el ofrecerse a Dios en este sacrificio. Y finalmente ocurre. Ignacio de Antioquía es condenado por el emperador a ser devorado por las fieras. Hay una iconografía que lo voy a colocar en este video para que lo puedan entender aún mejor. Con este video, amigos, les quiero dar a entender de que existía una iglesia ordenada, había una iglesia jerárquica, habían pastores llamados obispos, que ya desde el siglo I se creía que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Había el deseo de imitar a los apóstoles hasta en el martirio, y de que entre todas las iglesias, la iglesia de Roma siempre es la que preside en el amor, la que preside en la verdad, en la justicia, en todo para bien, en toda intachabilidad. Así que, amigos, el que conoce la historia de la iglesia, el que conoce la historia de los cristianos, de los primeros cristianos, encuentra la verdadera voluntad de Dios. Gracias por tu compañía, paz y bien.